Cuando tratamos el flujo en conductos y en tubos, supondremos que el fluido llena completamente el área de flujo disponible, a menos que se nos diga lo contrario. El análisis de flujo en canales abiertos lo vamos a ver en otros videos más adelante. Este día vamos a analizar el tema flujo de fluidos para el módulo de mecánica de fluidos. Mi nombre es Gilmar Azar, soy ingeniero civil y será un gusto compartir este tema con ustedes. Para ello vamos a analizar algunos conceptos como la rapidez de flujo de fluidos. Estos son la cantidad de flujo que fluye en un sistema por unidad de tiempo. Se puede expresar mediante los tres términos que definimos a continuación. Teniendo el primero, la rapidez del flujo de volumen, con el símbolo Q. Este es el volumen del flujo de fluido que pasa por una sección por unidad de tiempo. Ahora tenemos la W, que significa la rapidez de flujo de peso. Esto es el peso de fluido que fluye por una sección por unidad de tiempo. Y por último tenemos la M, que representa a la rapidez del flujo de masa, que es la masa de fluido que fluye por una sección por unidad de tiempo. Cuando hablo de secciones, estamos hablando de una parte o una sección transversal de una tubería, ya sea estas que tengo de ejemplo u otras más pequeñas o más grandes. Pero el más importante de estos es la rapidez del flujo de volumen Q que analizamos como primero, que se calcula con la ecuación Q es igual a área por velocidad. Entonces, ahora vamos a definir la rapidez del flujo de volumen con las siguientes dimensiones. Tenemos Q es igual a área por velocidad y vamos a manejar con el sistema internacional. Metros cuadrados para el área y para la velocidad metros por segundo. Entonces, al hacer una multiplicación nos va a quedar metro cúbico por segundo, siendo esto la unidad que vamos a manejar para la rapidez del flujo de volumen. Ahora, para la rapidez del flujo de peso, lo vamos a definir de la siguiente manera, utilizando siempre la W como su símbolo, multiplicamos el peso específico por el flujo de volumen. Esto nos da una unidades como respuesta a esta multiplicación, que sería peso específico es newton sobre metro cúbico, multiplicando a metro cúbico por segundo, que era la respuesta anterior. Eliminamos metros cúbicos y nos da como respuesta newtons por segundo. Ahora, la rapidez del flujo de masa se define con la letra M y se multiplica la densidad del líquido o del fluido multiplicado por Q, que ya habíamos definido que era, entonces las unidades de la densidad son kilogramos por metro cúbico, multiplicando a metro cúbico por segundo, que son las unidades del primero, entonces eliminamos nuevamente los metros cúbicos, quedando como respuesta kilogramos por segundo. Entonces así definimos las unidades para cada uno de los símbolos que hemos representado anteriormente. Entonces, para eso tenemos esta tabla que ustedes pueden pausar y poder analizar un poco mejor. Ahí tenemos las unidades para el sistema internacional y para el sistema inglés. En dado caso se necesita hacer conversiones. Acá tenemos para Q, tenemos estas unidades y para W tenemos estas unidades. En el caso de W acá se está especificando peso específico por Q y en esta otra fila estamos representando peso específico por Q, que es igual a área por velocidad, que es lo que tenemos acá. Lo mismo pasa acá en rapidez del flujo de masa. Tenemos que es M igual a ρ por Q, que es la densidad. Entonces la densidad también, la rapidez del flujo de masa también se puede expresar como la densidad multiplicando al área por la velocidad. Y las unidades que tenemos para el sistema internacional y para el sistema inglés, que son sus equivalentes. Algunas de las conversiones que podrían ser de mucha utilidad son las siguientes, para convertir de litros por minuto a metros cúbicos por segundo, o metros cúbicos por segundo a litros por minuto. También podríamos hacer las conversiones de galones por minuto a litros por minuto o a metros cúbicos por segundo.
Y por último, acá tenemos pies cúbicos por segundo a galones por minuto. Entonces, estos factores de conversión nosotros los vamos a poder aplicar más adelante. Tenemos acá la rapidez del flujo de volumen típicas que se pueden obtener en diversidad de sistemas y bombas. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la rapidez del flujo en litros por minuto y la misma rapidez del flujo en galones por minuto, que es su equivalente. Entonces tenemos como, por ejemplo, las velocidades típicas que podríamos tener para sistemas hidráulicos de aceite industrial, entre 10 a 100 litros por minuto. Tenemos acá otro más para no citar todos. Tenemos las bombas de control de flujo y drenaje entre 200 y 4000 litros por minuto y sus equivalentes acá en galones por minuto. Estas solo son algunas de las recomendaciones. Para comprender mejor este tema vamos a desarrollar unos ejemplos, comenzando con este que es y cita de la siguiente forma. Convierta una rapidez de flujo de 30 galones por minuto a pies cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, sencillo, vamos a obtener esta rapidez de flujo que es de 30 galones por minuto, multiplicándola por su factor de conversión que ya habíamos colocado anteriormente, hace unos segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mi factor de conversión, como yo quiero eliminar galones por minuto, lo pongo en la parte inferior de la fracción. Un pie cúbico por segundo equivale a 449 galones por minuto. Elimino las unidades que puedo simplificar y multiplico 30 por 1, 30 entre 449 igual a 6.68 por 10 a la menos 2 pies cúbicos por segundo. Así nos vamos con un segundo ejemplo que dice, convierte una rapidez de flujo de 600 litros por minuto a metros cúbicos por segundo. Ok, nuevamente el dato que nos está dando el enunciado lo multiplico por su factor de conversión. En este caso, un metro cúbico por segundo equivale a 60.000 litros por minuto. Y como lo que quiero eliminar es litros por minuto, pues en mi factor de conversión yo lo voy a poner en la parte inferior de la fracción para poderse eliminar con las unidades del enunciado. Multiplicando 600 por 1 entre 60.000 me queda como respuesta 0.010 metros cúbicos por segundo. Y así nos vamos a un tercer ejemplo, que cita, convertir una rapidez de flujo de 30 galones por minuto a litros por minuto. Ok, entonces ahora sustituyo. Ya sé que un galón por minuto equivale a 3.785 litros por minuto. Recordando que este es un punto decimal. Tenemos acá que eliminar las unidades, galones por minuto, y nuestra respuesta va a ser la que se nos está pidiendo en el enunciado, 113.6 litros por minuto. Y es así como llegamos al final de este primer video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, un like y suscríbanse a mi canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.